Casa tomada, Julio Cortázar. Biografía. Julio Cortázar nació en Bruselas el 26 de agosto de 1914, ya que su padre era funcionario de la Embajada Argentina, en Bélgica. A los 4 años volvieron a Argentina y pasó el resto de su infancia en Vanilef, en el sur del Gran Buenos Aires, junto a su madre, una tía y Ofelia, su única hermana. Realizó estudios de letra y magisterio y trabajó como docente en varias ciudades al interior de Argentina. En 1951 fijó su residencia definitiva en París, desde donde desarrolló una obra literaria única dentro de la lengua castellana. En el ámbito del cuento, Julio Cortázar es un exquisito cultivador del género fantástico, con una singular capacidad para fusionar en sus relatos del mundo imaginario y de lo cotidiano, obteniendo como resultado el producto altamente inquietante. Ilustración de ello es el cuento llamado Casa Tomada, del cual se realizará el siguiente análisis. El 12 de febrero de 1984 murió en París a causa de una leucemia. Resumen de Casa Tomada. En el cuento de la Casa Tomada narra cómo dos hermanos son expulsados de su propia casa familiar a causa de algo que se va apoderando de ella, desplazándolos poco a poco a lo largo de las habitaciones de la casa hasta la calle. El protagonista y su hermana Irene deciden no abandonarla, lamentando tan solo las pérdidas que le ocasiona ese algo cada vez que toma una parte de la casa. Pero cuando éste es tomada completamente no tiene más remedio que dejarla, llevándose únicamente consigo su reloj y la llave de la casa, de la cual se deshacen tirándola por la cloaca. Al personaje principal, al igual que a su hermana, les gusta la casa porque es espaciosa y antigua, y además por guardar los recuerdos de su familia. Él es un hombre culto, amante de la literatura francesa. Ella es una mujer tranquila y sencilla, a la que le gusta pasar el día tejiendo. Ambos viven en la situación como si nada estuviera pasando. No se sienten asustados, se toman la apropiación de la casa y lo desconocido como algo normal e irremediable. Realizan las tareas de limpieza juntos, cooperando por igual. No trabajan. El dinero que le llega de los campos que posiblemente poseen y explotan sus trabajadores. Siempre se comportan igual siguiendo la rutina del día a día, como ajenos a la situación que están viviendo. A lo largo de Casa Tomada, Irene y el narrador se encuentran amenazados por un murmullo externo, y en vez de enfrentarse a este conflicto, se repliegan cada vez más hasta finalmente quedarse afuera. Esta acción de repliegue restringe la rutina que poseían originalmente los personajes. Mundo narrativo. Casa Tomada cumple con el protocolo de un típico cuento fantástico, ya que cuenta con elementos externos, los cuales no son necesariamente sobrenaturales, que logran distorsionar el orden de la historia. Citas. 1. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja de mate le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado la parte del fondo. Me dejó caer el tejido y me miró con sus grandes ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces dijo recogiendo las agujas, tendremos que ir de este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Bueno, esta cita muestra el momento donde cambió la vida de estos hermanos con estos murmullos que llegaron a invadir de a poco a la casa. Antes de esto, el narrador tiene un pequeño encuentro con estos sonidos y deja cerrado la puerta de roble, haciendo la separación de la parte tomada y donde van a vivir ellos ahora. Se ha reflejado cómo cambiará su rutina diaria y el espacio de vivir desde ese día, dejando el otro lado de la casa con sus pertenencias, dormitorio y recuerdos y vivencias, de forma calmada y despreocupada. Se puede leer cómo aceptan de forma muy rápida la pérdida de la casa y se adaptan a los murmullos o alma que va apoderándose del hogar de los hermanos. Esta alma o ruidos podrían ser sus antepasados, ya que el narrador nombra que esta casa ha pasado 3 generaciones de su familia. Le arrebata la tranquilidad del hogar, haciendo alejarse de estos ruidos. Cita 2. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras le iban hasta la cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo opuesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde. Como me quedaba el reloj de pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando, y salimos hacia la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla.
No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. Bueno, aquí Irene, al ver que se quedaron sus ovillos al otro lado de la puerta, dejó el tejido. O sea, dejó una pequeña parte de ella en la casa, ya que el tejido era su única entretención o pasatiempo. El tejido la ayudaba a no pensar, la atrapaba el día a día formando una vida rutinaria y sin novedades, ya que no tenían que trabajar y tenía un horario estricto de el de hacer sus quehaceres, dejándole el resto del día libre. El tejido lo vinculamos con Penélope, ya que Irene tejía todas las tardes, de todos los días, como lo hacía ella. Entonces vinculamos que Irene podría estar esperando algo de la vida y el dejar la casa sería una especie de crecimiento o superación. Por eso votó al tejido, ya que junto con el tejido dejaron su vida atrás y la casa. También tejiendo día a día, como Penélope, podría estar esperando el pasar de los días o simplemente estar esperando su fin. Botando las llaves, dejan por hecho el cambio de vida. Dejaron todo atrás, se fueron sin nada y sin dar pelea, cerrando el ciclo radicalmente, liberándose quizás de esta vida o casa. Final. El libro en sí nos agradó, pero se vuelve un poco confuso y deja una sensación de extrañeza con la naturalidad que toma la situación los hermanos, ya que este ente es un incógnito y manifiesta solo ruido y no se explica lo que es realmente. El autor confiesa que el cuento solo fue una pesadilla de él, por lo cual al momento de transcribirla a un cuento no recuerda totalmente los hechos, lo que provoca los espacios que se encuentran en blanco a lo largo del cuento, provocando de esta forma que el lector pueda tener una confusión y no logre entender claramente de qué trata el cuento. Esto también logra que muchas personas tengan distintas interpretaciones del cuento. Este cuento, al igual que la mayoría de los demás libros escritos por Julio Cortázar, son libros breves, los cuales en su mayoría pertenecen al mundo fantástico, lo que hacen que los sucesos extraños se vean presentes en los cuentos. Es por esto que logra llamar la atención de varios lectores. Un punto a mejorar de este cuento es lo que ya se mencionó anteriormente, los espacios en blanco, ya que el lector lograría tener una mejor comprensión si no existieran estos espacios en blanco. Además, es posible que en el final se debería haber sabido si los hermanos se armaran de valor y pelearan o investigaran los sucesos extraños, para así descubrir lo que realmente era.